Dice así la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, porque aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a leer hasta ahí. El primer libro de Samuel, como el resto de los libros históricos, nos narra muchos acontecimientos, muchos datos históricos, pero no son solamente datos históricos, es la mano de Dios interviniendo. Es Dios como Señor de la historia. Entonces, es no solamente un libro de historia, es mucho más que eso. Es ver la mano de Dios ahí, interviniendo, actuando, acomodando las cosas. Lo primero que me gustaría identificar es que nos habla de una familia. Este hombre, Elcana, nos dice aquí la palabra de Dios que tenía 2 esposas. Nunca fue el plan inicial de Dios la poligamia. Lo que vemos es que fue tolerada, pero nunca fomentada por Dios. Entonces, esta familia, Elcana, sus 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, Ana no los tenía. Pero lo que nos narra la historia es que iban de su ciudad de Ramá hasta Silo, aproximadamente unos 40 kilómetros. Posiblemente Elcana iba 3 veces al año, pero aquí la Biblia nos dice que iba una vez al año con su familia. Entonces lo primero que vemos es una familia espiritual. Espiritual conforme a los elementos que disponía en ese momento. Este texto tendrá unos 2.800 años, 2.900 años más o menos. Entonces, la revelación espiritual que había en ese momento, Elcana la toma y la pone en práctica. Entonces estamos frente a una familia que subía de Ramá a Silo para adorar. Posiblemente estamos frente a una acción de gracias, porque la acción de gracias era la única ofrenda especial en la cual el ofrendante participaba de la carne que sacrificaba. Una parte era para Dios, se entregaba completamente, pero otra parte el ofrendante podía sacar y había ahí
una comida de comunión, ¿no? Entonces vemos una familia que subía a adorar, una familia espiritual, como la de cualquiera de nosotros, una familia que intentaba ser fiel, que intentaba ser obediente, una familia que obedecían con los elementos religiosos que había hasta ese momento. Es importante que la Biblia dice que subían a adorar, porque subían a agradecer. Y la Biblia se toma el trabajo de decirnos que lo hacían cada año, todos los años, año tras año, dicen las diferentes versiones. El año en que a la familia le iba bien, estaban adorando. El año en que a la familia no le iba tan bien, ahí estaban adorando también. Estaban dando gracias, una familia agradecida, tuviera mucho, tuviera poco. Eran fieles, había constancia, había consecuencia, había coherencia. La Biblia es clara cuando dice que todos los años, cada año esta familia subía a tener un encuentro personal con Dios. Había gratitud, había agradecimiento. Esta familia es como cualquiera de nuestras familias, como cualquiera de nosotros. Su agenda estaba subordinada a lo que Dios había revelado. Si el Cana subía 3 veces al año y un año con su familia, 45 kilómetros posiblemente con sus esposas, con sus hijos, realmente no era algo tan fácil, pero estaban dispuestos a hacer esfuerzos. Les interesaba obedecer. ¿Cuántas cosas se desprenden de unas pocas palabras? Subían a adorar, subían a ofrecer sacrificio, subían a dar gracias. Y de ahí se desprenden tantas cosas tan valiosas para nosotros. Una familia deseosa de obedecer a Dios. Yo veo aquí mi propia familia. Veo aquí la familia de cualquiera de nosotros. Y en medio de esta situación particular, empieza a contarnos algunos detalles internos de esta familia. En el versículo 5 dice que Jehová no le había permitido a Ana tener hijos. Entonces empezamos a conocer detalles internos. Ana, una mujer de Dios, estaba enferma. La enfermedad la había visitado. Era una mujer de Dios, pero su salud no estaba en óptimas condiciones. Era estéril. Para una mujer judía, la esterilidad no era una pavada. Era algo realmente importante. Una mujer judía se realizaba como mujer siendo madre. En medio de esta enfermedad y un cuerpo humano que no funciona a la perfección, conocemos entonces este detalle que no es un detalle menor de la vida de esta mujer. Lo mismo pasó con Sara, la esposa de Abraham. Lo mismo pasó con Raquel, la esposa de Jacob. Entonces, como en la Biblia aparecen muchas situaciones, muchas mujeres, donde la enfermedad las había visitado. Pero hermanos queridos, nosotros al pensar y evaluar, ¿qué estaba pasando acá? ¿Por qué si Ana era una mujer de Dios, la enfermedad la visitó? Y son esas preguntas que nunca el ser humano podrá responder completamente. Nunca podremos explicar al 100% el porqué de las decisiones que Dios toma en su autoridad y en su soberanía. Pero sí podemos entender por medio de otros textos que Dios es Señor en medio de la enfermedad. Recordemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro.
Jesús resucita a su amigo Lázaro. Pero cuando le cuentan de la enfermedad de Lázaro, Jesús da una respuesta impresionante y dice: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. ¿Qué es esto de que hay enfermedades para la gloria de Dios? Pues para el Dios de la Biblia hay enfermedades que son herramienta poderosa para su gloria y para su honra, que Él en su autoridad y en su sabiduría las comprende y las lleva adelante. Es cierto que lo que Dios espera es un corazón correcto en su presencia. Y a veces es fácil hablar desde afuera cuando uno no está enfermo, pero poder ser modelado por la palabra de Dios en nuestra manera de pensar. Esto nos permite entonces comprender más allá de lo que vivimos en la cotidianeidad de la enfermedad. El apóstol Pablo, ahí terminando la segunda carta del apóstol a los Corintios, capítulo 12, el apóstol está enfermo. Ese hombre de Dios que había sido usado tantas veces para hacer milagros de sanidad, hoy es él el que viene a los pies de Dios a pedir un milagro. Y Dios le da una respuesta diciéndole: no habrá milagro de sanidad, querido y amado hijo Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la enfermedad que estás viviendo es una herramienta en mis manos para mi gloria y para mi honra y para tu salud espiritual. Díganme si esto no es algo incomprensible humanamente hablando. ¿Cómo podemos entender que verdaderamente una enfermedad puede mantenerme saludable espiritualmente? Pero cuando hay un corazón correcto, esa enfermedad es usada realmente para la gloria de Dios. Y si esa enfermedad llevara a la persona al fallecimiento, aquellos que tenemos familias donde hemos tenido que despedir a un familiar prematuramente por temas de enfermedad terminal, la verdad es que Dios viene a nuestro corazón una y otra vez diciéndonos: mis manos y mis brazos son mejores que los tuyos. Esto nos lo compartía ayer por la tarde, en la reunión de mujeres, la hermana que invitamos a predicar. Dios nos dice una y otra vez a aquellos que hemos despedido a personas muy amadas, que tengamos paz, que tengamos paz, que tengamos paz, que Dios sabe lo que hace, que Él sabe qué está haciendo y que nuestros brazos con los que quisiéramos abrazar a esa persona que hoy no está son inferiores en calidad que los brazos de Él. Y que hoy esa persona que no está con nosotros en medio nuestro, en medio de nuestra familia, está donde debe estar y en un lugar mejor que abrazada por nuestros brazos. Entonces los brazos de Dios son mejores que los nuestros. Sigamos recorriendo esta familia con los datos que la Biblia nos provee. Nos dice el versículo 6 que su rival la irritaba. Estamos hablando de Ana, ¿no es cierto? La rival de Ana la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Vamos a desmenuzar un poco este pasaje. En primer lugar, el texto nos dice directamente su rival, por lo que vemos que Penina competía con Ana. Aquí hay dos mujeres compitiendo cuál es mejor, cuál tiene mejores cosas.
y los tremendos problemas que causa en una familia la competencia interior, la competencia interna, ¿no es cierto? Su rival, esta competencia de querer superar al otro, querer superar a la otra. Dice la palabra literalmente, la irritaba para humillarla. ¿Por qué? Porque era un tema de hijos. Entonces lo que nos dice el texto es, mirá lo que tengo y vos no. Yo soy mejor que vos. Mirá lo que yo tengo y vos no tenés esto que yo tengo. Cuando se generan en el seno de una familia este tipo de competencias, es un desastre. Es un problema muy grande y esto tiene que ser erradicado. Porque esto causa mucho dolor y mucha tristeza. La Reina Valera dice, la irritaba enojándola y entristeciéndola. Literalmente, el texto diría, la hacía tronar por dentro. ¿Recuerdan el sonido de un trueno, no? El sonido de un trueno, ese ruido tan fuerte, esos truenos realmente que nos han hecho asustar, despertar durante la noche. Bueno, el texto en el hebreo antiguo es que internamente Ana tronaba de amargura, de dolor, de tristeza y de enojo. Porque Penina o Peniná, literalmente, se ponía a competir con ella todo el tiempo. ¿Quién era mejor? ¿Quién superaba a la otra? Entonces esta situación de agitar interiormente, producir una conmoción interior. Esta familia espiritual que estamos analizando, tenía también este problema. Había integrantes de la familia que estaban produciendo este tipo de conflicto. Y realmente esto es un problema que tiene que cambiar. Para poder solucionar un problema como este hace falta mucha madurez, porque uno tiene que analizar qué es lo que le está pasando y de qué lado está. ¿Estoy compitiendo? ¿Estoy compitiendo con alguien? ¿Tengo la necesidad de ganarle a alguien de mi casa o de donde sea? Porque si tengo la necesidad de ganarle a alguien, estoy entonces muy mal posicionado, con una actitud muy orgullosa, egocéntrica. Y necesito que un toque de Dios y un acto de obediencia a su palabra cambie mi manera de ser y de reaccionar. No necesito ganarle a nadie. ¿Necesitas ganarle a alguien en la vida? Porque si necesitas ganarle a alguien en la vida, algo está mal en tu interior. Si necesitas medirte todo el tiempo, ¿quién es más fuerte? ¿Quién es más lindo? ¿Quién tiene más esto? ¿Quién tiene más lo otro? ¿Quién tiene, yo soy mejor, vos, no, el otro es mejor que yo? Estamos mal. Yo creo que la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo nos tiene que liberar de esa basura del diablo. Y supongamos que estamos de la vereda de enfrente y que somos en este caso no los victimarios, sino las víctimas. Hay alguien que todo el tiempo nos da. Bueno, en ese caso, yo quiero decirte que hace falta tal vez más espiritualidad y mayor profundidad espiritual en tu vida que el caso anterior, porque es necesario ir en búsqueda del corazón de esa persona, que todo el tiempo necesita ganar. Entonces ir a demostrarle que no necesita ganarte, que vos la amás, que vos no estás compitiendo con nadie, al contrario, que te alegrás de sus éxitos, que te alegrás de sus victorias y que aquellas cosas que esa persona hace bien, vos inclusive querés aprender de ella. Que no hace falta pelear, que está bien con deponer las armas, que está bien
con bajar la guardia. Que vos no sos una persona que está como militante, peleando. Solo querés vivir en paz, disfrutar. Y bueno, a veces hay cosas que hay que meterlas en el freezer y dejarlas ahí, o dejarlas pasar. Déjala pasar. La Biblia dice que es honra para el hombre o la mujer pasar por alto la ofensa. O sea, es una evidencia de estatura espiritual en nosotros, poder pasar por alto la ofensa, el ataque de alguien. Qué importante es poder ser nosotros herramientas de paz en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en donde estemos compartiendo la vida con gente a nuestro alrededor. Versículo 7. Ana lloraba y no comía a causa de esta situación. Tenemos entonces un problema anímico. Tenemos un problema de tristeza. En esta familia espiritual que cada año subía a adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores y que intentaba ser obediente con todo lo revelado y conocido hasta el momento, en esta familia, que era una familia espiritual como cualquiera de nosotros, otra cosa que identificamos acá, otra cuestión interna, es que había entonces un problema anímico. Había una mujer triste, amargada. Lloraba. Una mujer que en su casa lloraba y lloraba y lloraba. Y no comía. Y si una mujer no come, está realmente angustiada, Entonces, en ese momento, ¿qué podemos pensar de Ana? ¿Qué podemos decir de Ana? Ana no cree en Dios. Sí cree en Dios. Y cree mucho en Dios. Y es una gran mujer de Dios. Pero está atravesando un tiempo de amargura y de dolor por una situación que la está lastimando internamente, está sangrando por dentro. Entonces, cree en Dios, pero no es Dios. Es una mujer de carne y hueso. Es un ser humano que necesita la intervención de Dios. Entonces, este problema de repente se pone en movimiento. De repente hay algo que cambia en su interior y que produce un cambio exterior. Se levanta, dice el texto. Si la Reina Valera mantiene esa palabra, no es por nada. Tiene un motivo. Esta mujer entonces se levanta porque cree que un cambio es posible. Cree que en medio de toda la situación familiar que la rodea, un cambio es posible. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos dice el texto que hace esta mujer? Dice la palabra de Dios que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Con amargura de alma oró. Con amargura de alma oró. ¿Cuántas veces hemos repetido esta frase? Dice la versión Dios habla hoy. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Una paráfrasis dice, ella estaba profundamente angustiada y clamaba con amargura mientras oraba a Jehová. Entonces, angustiada y amargada, oraba. Es importante identificar estos dos movimientos internos, estas dos sensaciones internas tan importantes, porque nos muestran que no tenemos por qué ser esclavos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Que se puede atravesar un periodo de la vida circunstancial ahí, donde uno está amargado y angustiado, pero su fe está intacta.
No digo que esto sea fácil, pero sí vemos en el texto que es posible. Es posible que aunque yo esté sangrando por dentro y esté quebrado y tal vez con la frente en el piso, mi fe todavía crea que el Dios Todopoderoso tiene la última palabra y tiene el poder para cambiar la historia de mi vida y de mi familia. Y este es el desafío que Dios nos hace en su palabra, porque se toma el trabajo, el escritor bíblico, de narrarnos toda esta historia. ¿Para qué todos estos detalles? Para los lectores de la poderosa palabra de Dios. Para eso. Para pensar como Dios piensa. Para interpretar la voluntad de Dios como Dios quiere que sea interpretada. En este momento de tanta amargura, de tanto dolor, de tanto llanto, Ana se atreve a pedir lo más difícil que una persona puede pedir, que es un cambio radical, de raíz en la situación que está viviendo. No le pidió alegrarse un poquito, no le pidió que viniera un amigo a visitarlo y cantar un par de canciones, que no hubiera estado mal, pero acá le está pidiendo algo infinitamente superior, porque conoce a Dios, porque es una mujer de Dios, que la está pasando mal, pero es una mujer de fe. Entonces, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Ana conocía el poder de Dios y ora conforme al Dios que tiene. Entonces se atreve a pedir lo más difícil que puede pedir: dame un hijo varón. El misterio de la oración. ¿Por qué Dios no se lo proveyó antes? ¿Por qué Dios permitió todo ese conflicto interior familiar? Ana pide, Ana ora. Ana no está buscando 1000 respuestas que están más allá de su humanidad. Lo que hace Ana es acercarse al Dios que todo lo puede y pedir la intervención de Dios. Entonces, Ana conoce al Dios que responde las oraciones y pide y suplica. Hermanos queridos, ¿en qué influye nuestra vida? ¿En qué influye nuestra vida hoy un texto como este? ¿Cuáles son los imposibles que vos cargás en la mochila? ¿Cuáles son los imposibles que te acompañan hoy? ¿Cuáles son? A nivel familiar. Cosas que realmente te amargan y te hacen llorar abundantemente. Atrévete a pedir específicamente ese cambio, esa intervención divina en esa situación, en esa circunstancia, en esa persona. Los motivos por los cuales podemos orar son miles. Son tantas las situaciones que superan nuestra capacidad y nuestra habilidad humana. Pero cuando empezamos a caminar en fe, no tenemos techo y no tenemos límite. Por lo menos para pedir. Dios después dirá qué responde y qué no responde. Qué responde sí, qué responde no, qué responde espera, qué responde todavía no es el tiempo. A todos los hermanos que pagan alquiler, ¿estás orando por una casa propia? No, pastor, yo no oro por una casa propia porque yo no estoy ahorrando nada. No puedo ahorrar. Apenas llego a fin de mes. Una respuesta como esa es la respuesta de una persona que no conoce al Dios que responde las oraciones. Porque cuando yo creo en un Dios que está más allá de mis fuerzas y de mis capacidades, entonces puedo pedir lo imposible. Puedo pedir que las cosas imposibles sucedan. Puedo pedir que mis hijos tengan una casita propia cada uno. Y digo eso y puedo decir cualquier otra cosa. Entonces, atrévete a pedir, atrévete a orar, como Ana en la palabra de Dios nos enseña.
la conversión de seres amados. El plan de Dios es revelarse a las personas. El plan de Dios es tocar esa vida y ese corazón. La palabra de Dios nos muestra que Ana pidió algo que tenía que ver con que Dios sea glorificado. Dame un hijo varón y te lo dedicaré a ti toda la vida, Señor. Así se ora. Así ora una mujer de Dios. Así ora un hombre de Dios. Dame, Señor, este milagro tremendo. Y te aseguro que será para tu gloria y para tu honra. Y que tu nombre sea glorificado en eso. Yo lo dedicaré a Jehová. Dame ese hijo varón y yo lo dedicaré a Jehová. Otra versión dice, yo te lo devolveré y estará a tu servicio. Qué tremenda la frase de esta mujer. Dame ese hijo varón que tanto anhelo y yo te lo devuelvo. Te lo devuelvo y úsalo para tu gloria, pero dame ese hijo varón. Por favor, Señor, te lo ruego. Dame ese hijo varón que tanto anhelo. Yo te lo devolveré y será tuyo por toda la vida. Y cumplió, Cumplió. 2 años, 3 años a lo sumo, y cuando volvió a subir al tabernáculo en Silo, ahí estaba el tabernáculo. Luego David lo trasladará a Jerusalén, lo recuerdan, pero por ahora estaba en Silo. Entonces Ana pide algo que es para glorificar el nombre de Dios. Esas son las oraciones que Dios responde. Las oraciones que son para glorificar su santo y poderoso nombre. Cuando pidas algo que sea para que el nombre de Dios sea engrandecido, Dios te va a sorprender. No hay techo, no hay límite. Pedí y pedí, pensando que el nombre de Dios sea engrandecido, y te vas a sorprender de lo que Dios es capaz de hacer. El versículo 18 dice, y se fue y comió y no estuvo más triste. Le volvió el apetito a esta mujer. Y después que le volvió el apetito, comió bien. Y dice la Biblia que se fue nuevamente en acción esta mujer. Y no estuvo más triste. Es importante que diga que no estuvo más triste porque lo entregó. Ese problema que la angustiaba, que la hacía llorar, que la amargaba, que la hacía tronar por dentro, que la regaba fuego por la boca. Ahora estaba en paz, porque había logrado entregar al que todo lo puede ese problema. Qué importante. Cómo cambian las cosas cuando Dios interviene. El tema de la predicación de ayer en la reunión de mujeres fue un encuentro con Cristo, lo cambia todo. Un gran mensaje predicó esta hermana. Así que, mis queridos hermanos, estamos frente a una familia espiritual que necesita de la intervención de Dios. Conclusión, una familia espiritual que adoraba a Dios. Una familia espiritual que es visitada por la enfermedad y que lucha contra la enfermedad. Una familia espiritual donde hay competencias internas, trágicamente, porque eso es un gran problema. Una familia espiritual con dificultades anímicas, con personas tristes, con integrantes en el hogar que están amargados. Pero lo extraordinario y poderoso que sucede es que un integrante de la familia, al menos comienza con uno, cree que un cambio es posible. Y Ana cree que lo imposible puede suceder. Y va a la misma presencia de Dios y allí derrama su corazón y pide, clama, suplica. Y Dios responde. ¿Y cómo termina la historia? Versículo 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Qué tremenda esta historia. Una historia de esas que nos demuestran la grandeza del Dios en el que creemos y el amor que Dios tiene por nuestra vida y cómo Él ve cada situación interna del hogar. Así que, mis amados, oremos.
Oremos ahora y oremos cada día de nuestra vida pidiendo que las cosas espirituales sucedan. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, tu palabra, como siempre, nos transforma la manera de pensar. Y al ser transformados en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir cambia, nuestra manera de soñar, de imaginar, nuestra manera de tomar decisiones cambia. Nuestra agenda diaria es transformada. Gracias, Señor. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús que nadie salga de este lugar igual que como entró. Te pido en el nombre de Jesús que nadie salga de este lugar igual que como entró. Te lo pido, Señor, conforme a la grandeza de tu amor y a tu fidelidad. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.